Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio del capítulo número 10 del Manual de Iglesia. Estoy aquí con mis amigos el pastor Javier Torres y el pastor Elvis y estamos juntos para estudiar este capítulo que se titula Elecciones. Por favor, ve a traer tu manual que comenzamos. Capítulo 10 del manual se titula Elecciones. Yo tenía un compañero, un amigo que decía mes de nombramientos, mes de resentimientos. Así era la expresión del momento de las elecciones. Y esto pasa cuando no conocemos los procesos de las elecciones, no respetamos el proceso, cómo debe hacer el tiempo. Y esto puede generar en resentimientos, ¿no? Mes de nombramientos, mes de resentimientos. Pero por eso estamos aquí, para poder estudiar qué dice el manual de iglesia acerca de los nombramientos. Y vamos a empezar con esta pregunta, pastor. ¿Cuándo deberíamos empezar el proceso de los nombramientos? Muy bien, pastor. Definitivamente este es un momento muy especial para la iglesia y en primer lugar debemos empezar siempre con una oración, consagrándonos, pidiendo la dirección de Dios. Y el manual de la iglesia da especificaciones muy precisas. Dice que deberíamos iniciar todo este proceso a inicios del último trimestre del periodo administrativo, pastor. O sea, más o menos en octubre Octubre. debería iniciarse el proceso. A veces dejamos pasar y hacemos a última hora ya que salga. No, tiene un proceso. En octubre debería empezar ese proceso para elegir a nuestros líderes. Ahora, ¿por cuánto tiempo son nombrados o elegidos los oficiales de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dura el cargo por lo que son nombrados? Pastor, el manual de iglesia pone una frecuencia más o menos, ¿no?, del proceso y del nombramiento. Regularmente puede ser por un año, a veces 2 años y a veces hasta 3 años, dice ahora el manual de iglesia, pastor. No sé si me permiten leer esta parte. Claro Dice, que ¿no? sí, por favor. El periodo de servicio para los dirigentes de la iglesia y los órganos auxiliares será de 1 año, excepto cuando la iglesia local en una reunión administrativa vota tener elecciones cada 2 años. Para facilitar la continuidad y el desarrollo de los dones espirituales y eliminar el trabajo a veces que implica, ¿no?, celebrar elecciones anuales. En circunstancias excepcionales y en consulta con el campo, con la asociación o la misión, el periodo de servicio podrá extenderse 1 año más, o sea, 3 años, pastor. Muy bien. A veces perdemos octubre, noviembre, diciembre. Empieza el trabajo del que es recién nombrado en enero, pero en enero están de vacaciones, la gente ya entonces en febrero, y ya se perdieron 5 meses del año. Entonces algunas iglesias optan por darles un periodo más de 2 o 3 años. Por eso es importante, Pastor Farid, recalcar que si bien es cierto, el inicio de este proceso de nombramientos comienza a principios del último trimestre, pero el informe debe ser presentado, dice el manual, 3 semanas antes del último sábado del periodo administrativo. Es decir, cuando agilizamos este proceso, damos más espacio a que los líderes puedan asumir sus responsabilidades y así dar continuidad al proceso, ¿no? Y además, parte de la madurez de un líder es si fui nombrado para una responsabilidad, a pesar de que ya apareció el nombre para el próximo año. Algunos dicen, no, ya apareció, ya no me corresponde. Y a veces algunos dejan la responsabilidad antes de tiempo. Deberían acompañar hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Pastor Fari, y cabe mencionar aquí por qué dice el manual que se debe terminar 3 semanas antes del último sábado del periodo administrativo. Es porque los nuevos oficiales necesitan ser capacitados, pastor, ¿no? Una capacitación. Muy bien. Y por lo regular debería haber, queridos líderes, una entrega de cargo también, como usted mencionaba, ¿no? Hacer mentoría si es que alguien está asumiendo por primera vez y de esta manera la iglesia pueda avanzar y dar continuidad a sus planes. ¿Cuánta diferencia haría en asumir una responsabilidad con una entrega de cargo, ¿no? Qué lindo sería que yo voy a asumir una nueva responsabilidad, pero llegó alguien
y dijo, mira, tú vas a asumir, yo he sido el último, voy, te entrego, mira, hemos hecho esto, estos son los planes que ya hicimos, estos son los planes que hemos tenido para el futuro. Qué bueno sería tener este tipo de procesos. Y pastor, y qué interesante es poder recalcar esto porque generalmente hay, por ejemplo, la entrega de inventario de iglesia, ¿no? Y muchas veces esto se pasa por alto y se pierden bienes que la iglesia bien podría seguir utilizando, ¿no? Muy bien, es muy importante este asunto, ¿no? Por cuánto tiempo ya hemos visto y cómo se inicia este proceso de elecciones. Nosotros siempre estamos preocupados porque este proceso sea dirigido de la mejor manera, ¿verdad? Cuidando el proceso, cuidando los detalles, las entregas de cargo, las capacitaciones, para que la nueva junta directiva asuma con rapidez y ya no esperen hasta el final. Tienen que estar siempre atentos o listos para ejercer su responsabilidad ya empezando el año. Muy bien, ahora, Pastor Elvis, ¿cómo se debe iniciar el proceso de los oficiales? Ok, ya entendemos el periodo, el tiempo, ya entendimos también cómo se inicia este proceso y ahora, ¿cómo empieza? Empezamos con una comisión organizadora. Antes, pastor, el pastor, o en ausencia del pastor, el anciano debe poner en conocimiento a la iglesia que hay que iniciar con el proceso de las elecciones eclesiásticas. Y por lo tanto se inicia nombrando la comisión organizadora, pastor. Muy bien, la comisión organizadora es la comisión previa. Me gusta cómo la iglesia se administra, porque al tener dos comisiones, la comisión organizadora y la comisión de nombramientos, son como un filtro para evitar que a veces la política, que a veces quiere entrar a la iglesia, sea fácil de utilizar las juntas como política. Entonces, esta comisión organizadora tiene algunas consideraciones para elegirse. ¿Cómo se elige esta comisión, pastor? Hay dos formas. Una, el manual de la iglesia dice por propuestas verbales o escritas hechas directamente por la iglesia. Y la segunda forma es por un voto que toma la iglesia, que autoriza a la junta directiva junto a 5 o 7 miembros más adicionales y que pueden funcionar como una comisión organizadora. Muy bien, entonces, pastor, ¿cuál es el número que debería tener una comisión organizadora? Imaginemos en una iglesia, ¿no? Si se tomaría en cuenta, ¿no? El segundo o el primero sería la cantidad igual de los miembros de la junta de iglesia más 5 o 7 integrantes adicionales. En algunas iglesias, cuando pensamos en comisión organizadora, pensamos en una comisión pequeña, pero en realidad es la comisión más grande. Si la junta de una iglesia tiene 15 miembros, a ese número 15, que podría ser la misma junta el año anterior, o elegir otros 15, se le deben agregar, ¿cuántos, pastor? 5 o 7 O más. 7 miembros para que pueda ser compuesta esta comisión. Y es importante que en este proceso, quienes participan en estas comisiones especiales y también quienes van a ser nombrados, deben ser únicamente los miembros de la iglesia local. Que es importante esto, ¿no? Porque a veces podemos, por simpatía, proponer a alguien que no tiene su feligresía en la iglesia y no calificaría para participar en ninguna de las comisiones ni ser miembro elegible. Ahora imagínense nombrar al director de ministerio personal y no tener su feligresía en la iglesia. A nombrar a un anciano con la feligresía en otra iglesia. Por eso es importante la actualización de la feligresía y también velar el trabajo de los secretarios, velando las transferencias de los miembros que están más de 6 meses y ya deberían solicitar su traslado de feligresía. ¿Qué más, pastor? Algunas consideraciones, pastor, al momento de elegir la comisión organizadora. El manual de iglesia da algunas consideraciones y dice, ningún miembro puede proponer a más de una persona. Una consideración, ¿no? Luego también se desaprueba, dice el manual de iglesia, el intento de un miembro o de un pequeño grupo de miembros para imponer su criterio, sus criterios personales, ¿no? También esta comisión organizadora debe tener representatividad, ¿no? Una representación equilibrada
equilibrada. También, Este es un punto interesante porque a veces las iglesias, especialmente pequeñas, tienen familias predominantes, ¿no? Yo he tenido iglesias donde habían familias que tenían un liderazgo tan importante, tan lindo, tan bueno, y sería fácil, ¿no? Es decir, que toda la familia entra a la comisión. Entonces siempre deberíamos guardar ese equilibrio en la composición. también menciona el manual de Iglesia Pastor que todo lo que sea de naturaleza política debe evitarse al momento de elegir la comisión organizadora. Y el pastor, en este caso, sería el presidente de esta comisión organizadora, es el pastor. Muy bien. Y el tamaño de la comisión organizadora, como hemos mencionado, será generalmente igual, dice, al tamaño de la junta de la iglesia, con un adicional de 5 a 7 personas. Muy bien. Una vez constituida la comisión organizadora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya nombramos la comisión organizadora, ¿qué debe ser lo siguiente que debemos hacer? Muy bien, ahora dice la comisión organizadora se debe reunir para elegir y recomendar, es el término, ¿no? Los integrantes ahora de la comisión de nombramientos. Eso quiere decir, pastor, que la comisión organizadora al momento de ser elegida, una vez ya pueda elegir y recomendar a los integrantes de la comisión de nombramientos, ya termina su función. Quiere decir que la comisión organizadora no propone los oficiales o los líderes de la iglesia, sino propone la composición de la comisión de nombramientos. ¿Qué consideraciones deberíamos tomar antes de nombrar la comisión de nombramientos? Primero, pastor, la comisión organizadora recomienda a la iglesia los nombres de los integrantes de la comisión de nombramiento, quien sugiere también quién va a ser el secretario. Muy bien. Segundo, debe haber lo mismo, ¿no?, que la anterior cuando se nombró la comisión organizadora. Debe haber una equidad y también equilibrada en la composición de la comisión de nombramiento, ¿no?, que represente el amplio rango de edad y género, y ambos géneros. Interesante. Imagínense, todos son adultos y van a nombrar al director de jóvenes. Y nombran a alguien que tal vez los jóvenes no sienten que los representa. Entonces es bueno velar porque estén representados, que es una palabra que se utiliza mucho en este capítulo, todos los sectores de la iglesia. ¿Qué más, pastor? Pastor, el manual de la iglesia también habla ya, en la edición anterior también mencionaba acerca de también la iglesia, de acuerdo a su necesidad, sería a veces mejor, dice, ¿no?, nombrar también una comisión de nombramiento permanente. Una comisión de nombramiento permanente. Sí, pastor. Esta comisión de nombramiento permanente ayuda en el caso de que en el transcurso del año electivo algún miembro de la Junta o un oficial Presente su por motivo de renuncia. salud, viaje o por alguna situación presenta su renuncia, y al haber ese espacio, esta comisión de nombramientos permanentes se activa y suple la necesidad. Muy bien. ¿Qué más, pastor? También menciona acerca de la composición, la cantidad. Pastor recomienda, dice que podría variar entre 5 miembros en una iglesia pequeña, dependiendo de la cantidad de la iglesia, pastor. Entonces, por lo menos 5 miembros, ¿no? No hay un número exacto de los miembros, queda a criterio de la iglesia, dice el manual, y debe ser estudiado por la junta directiva. Así es. Pero normalmente es menor en tamaño que la comisión organizadora. ¿Qué más, pastor? Habla un límite de representación en relación a las familias y menciona el manual de la iglesia que no debe ser a no más de 2 miembros de la misma familia inmediata. Muy bien, este es un tema interesante que tal vez es una problemática en la mayoría de nuestras iglesias pequeñitas, donde hay familias predominantes de liderazgo, ¿no? Yo tenía en una iglesia una familia muy linda que tenían director de canto, director de jóvenes, anciano, tesorero. Entonces había que tener cuidado, por más que sean personas habilitadas, que sean personas sabias y buenas, también hay que cuidar este asunto a la hora de la comisión de nombramientos. Y qué importante, pastor, es aquí el papel del pastor y los líderes en formar, ¿verdad? Formar líderes, hermanos que sean de buen criterio, cosa que la iglesia o la comisión organizadora, al proponer los miembros de la comisión de nombramiento, tengan una variedad de nombres para elegir y poder evitar eso, ¿no? Muy bien, también sabemos que la comisión organizadora, después de proponer la composición, debe ser votado, ¿no, pastor? Exactamente. Y es en una reunión de la iglesia, ¿no?
una reunión de la iglesia. Y el pastor, en este caso el pastor, es un miembro ex oficio de esta comisión y sirve como presidente. Muy bien, es el pastor que sirve como presidente de esta comisión de nombramientos. Es un detalle importante. ¿Qué más, pastor? Encontramos aquí que el pastor, ahora, tal vez una curiosidad, ¿el pastor podría delegar, pastor Javier, a alguien la dirección de esta comisión de nombramientos? Sí, dice el manual de iglesia en la página 143, aunque el pastor y el director de distrito es un miembro ex oficio, si el pastor o director de distrito eligen no servir como presidente, o si el pastor o director de distrito no han sido todavía nombrados para la iglesia, la comisión organizadora recomendará el nombre de un miembro local para servir como presidente de la comisión de nombramientos. Muy bien, en este caso no se menciona un cargo, se menciona una persona porque es en la comisión que se nombrarán los cargos. Muy bien, pastor, ¿qué más? Muy bien, pastor, ahora una vez realizada ya, nombrada la comisión de nombramientos, ahora hay un trabajo que ellos deben realizar. ¿Cuál es ese trabajo, pastor, de la comisión de nombramientos? Muy bien, preparar la lista de los oficiales, ¿no? Los oficiales, y recomendar estos nombres para su aprobación en una votación de la iglesia, pastor. A veces en algunos lugares hace que la junta vote y sea la junta que elija a sus oficiales, mas el manual de la iglesia especifica que es la iglesia la que debe votar. Muy bien, este es un detalle importante porque a veces pasamos rapidito este momento, como dijimos, mes de nombramientos, mes de resentimientos, y de pronto aparece, ¿y cuándo le hemos votado? ¿Y en qué momento se presentó la iglesia? ¿Cuándo pude observar? Si no cumplimos bien el proceso, podemos generar resentimientos. ¿Qué más, pastor? ¿Cuál es el trabajo de esta comisión? El presidente, apenas se ha nombrado a la comisión de nombramientos, el presidente debe convocar inmediatamente a los integrantes para iniciar la elaboración y preparar la lista de los oficiales. Y esta comisión, pues, solo debe elegirse integrante de esta comisión a miembros de la iglesia local, que estén en plena comunión, deben ser personas de buen criterio, sobre todo tener interés en la prosperidad y el bienestar de la iglesia. Y menciona, pastor, dice que entre los requisitos que van a nombrar también ahí de los que van a ser los oficiales de la iglesia, menciona el manual de iglesia que la devolución de fiel del diezmo es un prerequisito para ocupar un cargo eclesiástico. Este es un detalle que algunas veces pasamos por alto, ¿no? Sería lindo que los líderes de la iglesia, los que representan la iglesia en el liderazgo, puedan no solo parecer, sino ser, ¿no? Sostenedores de obra, fieles al Señor. Y esta es una recomendación que hace el manual de iglesia. Qué importante es este aspecto, porque se entiende que los líderes de la iglesia son los llamados a poder ser, por ejemplo y precepto, la fidelidad a Dios como una regla de fe, ¿no? Y esto se va a ver en su mayordomía cristiana, que abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Luego de ahí, pastor, el manual de iglesia también recomienda que la lista ya elaborada, ¿no?, con las personas nominadas debe ser presentada ante la iglesia para su aprobación, ya sea en el culto sabático o en una reunión administrativa debidamente convocada. Y por lo tanto, la iglesia pues toma un voto nombrando los diferentes oficiales de la iglesia. Muy bien. Quiere decir que la iglesia en el pleno debe aceptar la composición de esta comisión de nombramientos en una reunión regular de la iglesia o en una reunión administrativa de la iglesia debidamente convocada. Este es un punto muy importante porque necesitamos votar esta composición. Muy bien, ahora que ya vimos cómo trabajó la comisión de nombramientos, ¿cómo debería ser, pastor, la presentación del informe a la iglesia? Muy bien, pastor. A veces a veces adelantarnos, apresurarnos, a veces pensamos que es la junta que debe nombrar ya a los oficiales y ellos deben tomar la decisión final. No, el manual de iglesia nos dice que
ya este informe debe ser presentado en la hora del culto del sábado en una reunión administrativa. Y hay algunos puntos que establece el manual de la iglesia. Primero O sea, dice, tiene que ser en un momento donde esté la iglesia en pleno. exacto, pastor. Muy bien. Exacto. ¿Qué más, pastor? El manual específicamente dice así, en la página 145 dice que la Comisión de Nombramientos no presenta su informe a la Junta Directiva de la Iglesia, está bien claro ahí, ¿no? Sino a la Iglesia en su conjunto. Se puede presentar también el informe durante la hora del culto del sábado o en una reunión administrativa de la Iglesia que ha sido convocada para tal fin. El presidente de esta comisión anuncia entonces que el informe será puesto a votación 1 o 2 semanas después. Todos los miembros de la iglesia deberían participar en la votación para elegir a los diferentes dirigentes de la iglesia, ¿no? Y la elección queda definida por el voto de la mayoría de los votantes que estén presentes. Entonces, el manual determina que debería la votación estar por 1 o 2 semanas. ¿Por qué por 1 o 2 semanas? Pastor, acá hay algo importante que podemos resaltar del manual de iglesia y que se debe recalcar al momento de reunirnos en la comisión de nombramientos, que es la confidencialidad de la información. El manual establece claramente que es el presidente quien anuncia la propuesta de los líderes o los oficiales, que es el informe de la comisión de nombramientos. Lo que sucede es que a veces los miembros de la comisión de nombramientos deben guardar esa confidencialidad porque es una información muy delicada. Usted mencionaba de que a veces hay resentimientos, ¿no? Y eso surge cuando alguna información se filtró. Y es importante que esta información deba ser reservada únicamente en el anuncio. Este espacio de 1 o 2 semanas es para que la iglesia reciba los nombres, ore por los que están siendo propuestos y esté abierto a cualquier observación que se pueda presentar al informe de la comisión de nombramientos. Por eso ocurren entonces, Pastor Javier, las 2 lecturas. Se lee la primera lectura, se esperan las observaciones, si es necesario hacer alguna modificación, se hace, y luego ocurre la segunda lectura, donde ya ocurre el voto. Ahora, Y solo recalcar, pastor, que se pueden hacer observaciones, dice el manual de iglesia, hasta antes de la segunda lectura. Es decir, si se está haciendo la segunda lectura, todavía se puede hacer observaciones. Pero una vez votado, ya no. Pastor, también es importante recalcar que cuando ya esta comisión de nombramiento está trabajando, está preparando la lista, el miembro de iglesia que ha sido elegido para alguna función debe ser comunicado, pastor. Sucede que muchas veces se lee los nombres y el miembro de iglesia está sorprendido. Se sorprende en vivo. Entonces, para evitar estos retrasos, antes de salir a proponer los nombres, la comisión debe comunicarle a la persona que está siendo propuesta la opción de obtener ese cargo y entonces la persona debe en oración aceptar o rechazar en algunos casos esa designación. Entonces la comisión trabaja para buscar otros nombres que estén dispuestos. Ahora, hablamos un poco de las observaciones y ocurre casi siempre o podría ocurrir en su iglesia. ¿Cómo debería ser el proceso cuando se reciben observaciones al informe de la comisión de nombramientos? Cuando le dan de la mano, ¿cómo debería ser ese proceso, pastor? Primero, pastor, considerar que todos los miembros, ¿no?, en regla tienen derecho. ¿no? Tienen derecho. Y el manual de iglesia dice tienen derecho a levantar una objeción al informe de la comisión. La persona que tenga cualquier objeción debe hacer una cita con la comisión a través del presidente de la comisión y presentar ante la comisión personalmente la objeción antes de la segunda lectura del informe. O sea, esto es algo interesante. Imagínense que estamos en la lectura y tú escuchas que Pablo Fernández aparece como propuesta para anciano y tú tienes que observar, ¿no? Entonces tú levantas la mano y en el pleno observas, yo no creo que Pablo Fernández sea adecuado para esta observación porque él no hace su culto, porque él no predica bien, y empiezas a hacer tus observaciones en público. Eso no debe ocurrir
porque según lo que dice el manual, estas observaciones se presentan personalmente a la comisión de nombramientos y no en el pleno. Por eso, mes de nombramientos, mes de resentimientos. Y cuán importante, Pastor Farí, es el rol del presidente de la comisión, que antes de poder dar lectura al informe de la comisión de nombramientos, él presenta, si es que hubieran observaciones a esta lista, será de esta manera, ¿no? Exacto. Y la iglesia es consciente de que puede hacer las observaciones en el marco del orden que la iglesia rige. Muy bien. Pastor, también, bueno, se dio la primera lectura y también viene la segunda lectura. El manual de iglesia dice también que, o en el momento de la segunda lectura del informe, también puede pedir que todo el informe vuelva a la comisión sin discusión pública para mayor consideración. O sea, todavía en la segunda lectura el miembro de iglesia puede observar, pero no a la persona, pastor. El manual de iglesia dice que tiene que observar al informe en su general. Exacto, porque a veces en la primera lectura aparece un nombre, se hace la observación, y en la segunda lectura aparece otro nombre. Entonces, por eso la iglesia puede observar la segunda lectura, porque aparecerán nuevos nombres. Pero esas observaciones, como ya hemos conversado, no se hacen públicamente, se hacen personalmente, y él está observando la lista, ¿no? Yo tengo una observación sobre Pablo Fernández. Tampoco. Se dice, yo tengo una observación a la lista. Entonces, allí la comisión escuchará la observación. Tantos detalles que cuide el manual para evitar los resentimientos en el mes de nombramientos. ¿Qué más, pastor? Pastor, hay otro detalle, pastor. El procedimiento que se acostumbra es que el presidente acepta la devolución del informe, ¿no?, que está haciendo la observación. Sin embargo, ahora el manual está especificando, ¿no?, si el que hace el pedido lo hace como una propuesta, esa propuesta no es debatible. Por lo tanto, se decide por mayoría de votos si se acepta o no se acepta la observación que se está dando. Muy bien, este punto es interesante porque el presidente debe aceptar la devolución del informe a menos que el que lo haga como propuesta. Entonces, como se hace una propuesta, los lineamientos de la iglesia dicen que se debe tomar como propuesta tomar un voto, y debería esto llevar la mayoría de votos. ¿Qué más, pastor? Luego de considerar debidamente las objeciones presentadas, dice, la comisión va a ejercer, ¿no?, su sano juicio para determinar si se justifica o no las observaciones, ¿no?, o el cambio en la recomendación de la comisión a la iglesia reunida en la asamblea. Pero cuando se presenta el informe de nuevo a la iglesia, ya la iglesia tiene que proceder a votar el informe de la comisión. Muy bien, a veces las observaciones son más de índole personal, ¿no?, de gustos, de preferencias, de que algunos piensan que hay mejores nombres para esa posición. Y a veces esas observaciones realmente no deberían ser consideradas. En ese caso, entonces, pastor, ¿qué deberíamos hacer? Nunca debe hacerse, pastor, dice el manual de iglesia, bien específico, ¿no? Objeciones triviales, ¿no?, sin fundamento ante la observación, pastor. Muy bien. Entonces, Quizás, pastor, antes de ahí avanzar, hay un punto interesante, ¿no? Cuando se hace la observación, el presidente inmediatamente debe reunir a la comisión y anunciar cuándo y dónde escucharán la observación para poder verificar si es debatible o no debatible. muy bien, entonces llega el momento ya de tomar el voto. Después de las observaciones se debe proceder al voto. ¿Qué otra recomendación nos daría, pastor? Sí, pastor, siendo que es un momento muy importante para la iglesia porque serán los líderes que han de dirigir la iglesia, cuya función de la iglesia es cumplir la misión, dice el manual de iglesia. Entonces debe haber mucha oración, pastor, mucha oración de parte de la iglesia. Hay iglesias que preparan a veces una media semana de oración, momentos de oración, pero también hay algo importante. La iglesia a veces toma decisiones equivocadas porque no hay instrucción. Y ahí es clave, pastor, instruir a la iglesia de estos procesos, ¿no? Tal vez leer un poquito también o dar de conocimiento cuáles son las funciones de los cargos que van a ser elegidos en ese momento. Y por lo tanto la iglesia debe dar mucho apoyo a las decisiones que toma estas comisiones. Muy bien, nosotros hemos también hecho
el capítulo que habla acerca de los dirigentes de la iglesia, el pastor y sus líderes, y hemos encontrado que uno de los principales roles del pastor es la instrucción, la enseñanza. Tal vez deberíamos dedicar un sábado para enseñar, para leer el manual de iglesia. ¿Qué dice el manual de iglesia acerca del proceso de elecciones? ¿Cuáles son los cuidados que deberíamos tener? ¿Cuáles son los riesgos que corre este proceso de elecciones con los resentimientos, ¿verdad? Y este proceso de inducción que aparentemente podría parecer una pérdida de tiempo, ayuda a que el proceso se lleve de una manera tranquila, correcta, siguiendo los pasos que establece el manual de iglesia. ¿Cuán importante es esa instrucción? Que la iglesia conozca, ¿no? O por último, envíale el link de esta conversación, de este podcast, del capítulo de elecciones a todos los miembros de iglesia para que juntos podamos, ya con el conocimiento previo, llegar y ver que el proceso se haga de la manera correcta. Y pastor, qué importante es el rol de los líderes que están ejerciendo su liderazgo en un departamento para inspirar a los más jóvenes a tener claro cuál es la función de determinados departamentos, y a la iglesia el poder dar la oportunidad también a ser elegibles los jóvenes, incluso los adolescentes, para algunos ministerios que bien podrían desarrollar y que podrían ellos fortalecer también su fe y su liderazgo en la iglesia. Sí, es verdad, es una verdad. ¿Cómo incluir las nuevas generaciones en el liderazgo? A veces hay iglesias que tienen miedo del liderazgo de los jóvenes, pero con un equilibrio, con una instrucción, ellos también podrían asumir responsabilidades de temprana edad y tener en el futuro líderes ya maduros. Mes de nombramientos, mes de resentimientos. ¿Será otra vez así en la iglesia? Qué importante que nuestro manual nos recuerda cuáles son los procesos para que podamos tener las elecciones de una manera alturada, sobre todo en oración, cuidando de esta parte espiritual que es muy importante detrás de cada una de las elecciones. Gracias, amigos, por acompañarnos en el estudio de este capítulo. Recuerden que estamos en esta jornada de estudiar los 15 capítulos del manual de iglesia, y te invito a que puedas escuchar o ver cada uno de estos capítulos que creemos que nos ayudará a ser mejores líderes de la iglesia. Que Dios te bendiga.